Gracias por darme la oportunidad de compartir contigo este tiempo. Gracias por darte el tiempo para escuchar esta presentación. Es mi oración porque Dios te llene de bendiciones en esta hora, porque Él hable a tu vida, porque Él trate contigo, porque Él te dé tu bendición. El tema que hoy nos ocupa es el Dios de la Biblia y hemos fundamentado nuestra presentación en Génesis capítulo 1, del 1 al 3. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Como te decía, yo titulé El Dios de la Biblia. Quiero guiarte en una sencilla reflexión pensando precisamente en algo, pensando precisamente en que nosotros tenemos la escritura como nuestra norma de fe y práctica. Nosotros creemos lo que dice la escritura. Si bien es cierto que muchas veces para muchos cristianos, para muchas personas, a pesar de estar congregándose todo el tiempo, la Biblia pasa a ser a veces simplemente un amuleto. La Biblia pasa a ser un adorno más en su casa. A veces simplemente pasa a estar guardada en la colección de libros donde están los demás libros. Incluso hay personas que llegan a presumir que tienen no sé cuántas Biblias. Lamentablemente ni una se abre, ni una se estudia, ni una se lee. Pues en nosotros es importante recordar que la Biblia es la que norma nuestra conducta, es aquella que va marcando la pauta de nuestras prácticas. Creemos lo que dice la Escritura. Y cuando leemos este texto de la Biblia, realmente es impactante, es impresionante lo que nosotros podemos encontrar en ella. Imagínate tú que vas por la playa, que tú entras a la orilla del mar y lo primero que te encuentras allí es una ostra abierta y en esa ostra abierta hay una perla grande, blanca, brillante, redonda. La miras y tú sabes por el conocimiento previo que tienes del asunto que esa perla, por su tamaño, por su textura, por su limpieza, realmente vale mucho. Das un segundo paso y ves que ahí está otra perla. Das el tercer paso y ahí está otra perla. Esas perlas son exactamente igual que la primera, pero levantas la mirada y te das cuenta que delante de ti hay otra y otra y otra y otra y apenas vas a comenzar a caminar por la orilla del mar, por la orilla ahí en la playa, pero está lleno de ostras abiertas con las perlas. ¿Qué harías? Estoy seguro que no desaprovecharías la oportunidad. Sabrías que allí realmente hay un tesoro valioso con tantas perlas que puedes acumular. Desde que la escritura se abre y se lee la primera palabra, la Biblia nos enseña realmente tesoros grandes, incalculables. En ocasiones, precisamente por leerlo una y otra vez, dejamos de mirarle el valor, dejamos de ver lo que Dios tiene para nosotros, pero cuando recordamos que es la Biblia la forma en la que Dios se nos revela, es decir, es la Biblia la forma en la que Dios nos habla. La Biblia es la manera a través de la cual Dios nos transmite lo que Él quiere que sepamos de Él. Realmente pues no la podemos menospreciar, tenemos que venir y estudiarla. El mismo Jesús nos ordenó, escudriñen la escritura. Sin embargo, es importante saber que para que Dios te hable, Dios solamente te va a hablar en la medida en la que tú tienes una relación con Él. Si tú miras la Biblia simplemente como un libro más, Dios no te va a hablar. Si tú vienes a mirar la Biblia poniendo atención en lo que te dice, escudriñando lo que en ella hay, si tú la atesoras y si tú la valoras y tú buscas realmente profundizar en su palabra, en su significado, en su enseñanza,
vas a encontrar muchísimas cosas. Cada paso que tú vas a dar dentro de ella es una perla. Y apenas en el Génesis, en las primeras palabras, ya hay una riqueza tremenda, impresionante, impactante. Y precisamente esas riquezas que encontramos en los primeros versículos vamos a tratar de dilucidar en esta hora. Es cierto que si, oye, ahorita que te explique lo que tenemos aquí, vas a darte cuenta, si nosotros buscáramos profundizar en cada uno de los temas que te voy a mencionar, tardaríamos meses o años quizás en clarificar todo esto. Hoy no vamos a hacer eso, solamente vamos a tener un panorama general, pero que estoy seguro puede impactar tu vida. ¿Cómo lo sé? Me impactó a mí y creo que te puede impactar a ti. Recuerda que conocemos que son las formas en las que Dios se nos revela. La Biblia, la creación y que la máxima revelación de Dios es Jesucristo. Pues bien, si nosotros ubicamos que la Biblia es una de las formas en las que Dios se nos revela, pues prepárate. Recuerda, al leer la Biblia Dios te va a hablar, al leer la Biblia Dios trata contigo, pero también es muy importante la forma en la que tú tratas a Dios, la forma en la que tú buscas a Dios. Así que yo te invito a que revises cómo está tu relación con Dios, hables con Dios, ores con Dios, estudies la Biblia pensando en que Dios te va a hablar, ajustes tu vida, vive de acuerdo a la práctica que la Biblia dice que tienes que hacer y verás todo aquello que Dios te estará revelando. Bueno, mientras tanto, vamos a meternos a los temas que nos ocupan, ¿sí? Y vamos a ver el primer punto que yo tengo, que yo encontré en estos versículos. Fíjate bien, verso 1, ¿sí? Dios es eterno. Quiero resaltar esta expresión, dice aquí, en el principio, así comienza. Es apenas, ¿sí? Es apenas la primera expresión de la Biblia. Es apenas la primera expresión de la Biblia, pero ya nos va a enseñar cosas impresionantes. En el principio, ¿qué tenemos aquí cuando se habla de el principio? El principio de que, bueno, el Génesis es el libro que nos habla de los principios, el principio de todas las cosas. Si pudiéramos, o si lo podemos decir de esta forma, este versículo 1 de Génesis 1 nos va a mostrar el principio de los tiempos, el principio del espacio y el principio de la materia. Voy a juntarlo con las expresiones que vienen a continuación. En el principio creó Dios, el principio de la creación. ¿Quién es el que creó? Dios. Al principio Dios creó. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, pues simplemente en esta dimensión no había nada. Digo en esta dimensión porque existe otra dimensión, esa donde habita Dios, otra esfera, esa donde habita Dios. Yo leo allá en Hebreos, sí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve ha sido hecho de lo que no se veía. Es decir, según lo que dice Hebreos, yo puedo encontrar que el universo no se formó de la nada, sino se formó de lo que no se veía, pero no de la nada. Y lo que no se veía es el lugar donde habita Dios, y Dios habita en la eternidad. De allí, de la eternidad, en la dimensión de Dios, es de donde Dios toma la materia prima para crear el universo. De allí es donde Dios crea los cielos y la tierra. Esa eternidad, esa eternidad es inherente a Dios. Dios estaba desde antes de la creación. Si bien es cierto que Génesis habla del principio, sí, pero es el principio de los tiempos, del espacio y de la materia, pero ¿para quién? Pues para la creación, para los que habitarán el planeta, mas no para Dios. Dios ya estaba antes y es muy importante poder ubicar que lo primero que Dios te está comunicando aquí en este verso 1, en las primeras palabras de la Biblia, es su eternidad. Dios es eterno. Cuando yo pienso en esto, no puedo menos que sentirme pequeño. El salmista dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Vislumbrándose a sí mismo como un ser pequeñito, como una partícula perdida en el universo.
¿quién es el hombre o qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Sí? La misma Biblia nos enseña que el universo es obra de sus dedos, de sus dedos. El hombre es creación de Dios, pero cuando lo comparamos con todo lo que hay en el universo, nos damos cuenta que realmente el salmista tiene razón, el hombre es algo insignificante comparado con la creación de Dios, pues esa creación de Dios es precisamente aquello que se genera en el principio de los tiempos y eso lo genera el Dios eterno, el Dios que ya estaba desde antes. Quizás algo que no cabe en la mente del ser humano. ¿Cómo es posible que Dios sea eterno? La pregunta de los filósofos. Y entonces, ¿quién creó a Dios? No cabe en la mente de ellos que Dios no sea creado, simplemente porque vislumbran a Dios como exactamente en sus mismas limitaciones que el ser humano. Pero recuerda, él es creador, Él estaba desde antes y nuestra mente finita no puede entender la inmensidad del Dios infinito. En esto descansa nuestra fe, en saber el tamaño del Dios en el que tenemos, en esa eternidad de Dios, y es un deleite que tú y yo debemos de tener al ubicar esa característica de nuestro Dios. Bien, pues algo interesante, decía yo, es que lo primero que Dios comunica es que Dios es eterno y Él marca esto. En el principio, antes de que las cosas fueran, yo ya estaba. Antes de que todo existiera, yo estaba allí y Él es el que crea. Déjame decirte algo interesante y es muy importante poderlo revisar. Existe para el ser humano lo que vamos a llamar el proceso del habla. El ser humano tiene dentro del proceso del habla que entender algo que vamos a denominar como el significado y el significante. El significante es, digamos así, el símbolo, el símbolo que te produce una palabra. Por ejemplo, si te digo la palabra bicicleta, ¿sí? Bicicleta, tú ubicas un símbolo, ubicas la figura de una bicicleta y el significado es el concepto, la conceptualización que tú sacas pues como una definición de lo que es una bicicleta. Amplías únicamente lo que es la bicicleta, mientras que con el significante lo tomas solamente de una forma abstracta. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Dios está dando un significado y un significante. En el significado te dice, analiza lo que es la eternidad. En el significado te dice, ¿entiendes? La eternidad tal vez no solamente es comparado conmigo, conmigo. Para poder entender la eternidad tenemos que ubicar que yo he nacido y que yo voy a morir y que detrás de mí hubo generaciones que nacieron y murieron y que después de mí habrá generaciones que nacieron y murieron, pero que ese tiempo no afecta a Dios porque Dios es eterno. La Biblia habla enseñando de Jesucristo que es Dios, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La Biblia enseña que desde el siglo y hasta el siglo Él es Dios, hablando de el principio de los tiempos y hasta el fin de los tiempos, diciendo con relación a la medida del ser humano. Pero desde antes que el tiempo existiera, Él ya estaba porque Él es eterno y el tiempo se acabará y Él seguirá porque Él es eterno. Ese es el Dios en el que tú y yo hemos decidido confiar y eso es lo que la Biblia nos está revelando aquí en la primera expresión. Esa es la primera perla de la que yo te estaba hablando. Tenemos que mirar a Dios así, de esta manera, en su eternidad. No es igual a ti, no es igual a mí. Si bien es cierto que es una bendición enorme cuando dice que somos hechos a su imagen y semejanza, también es cierto que hay una enorme diferencia, una diferencia impresionante que lo que hace es sobrecogerme y recordar que solamente puedo depositar mi confianza para que Él me guarde y me sostenga, que todas las cosas en sus manos se mantienen porque Él las creó y que Él está antes de todas las cosas. Es importante, pues, ubicar, repito, esta perla preciosa que aparece en la Biblia. Dios es
eterno. Dios es eterno. Cuando eh, dice la Biblia allí, todavía no es parte del primer punto, pero cuando dice la Biblia implicando que Él creó, ¿sí? Cuando dice la Biblia que Él creó, nos está diciendo algo interesante. Ese Dios eterno en su voluntad, tuvo a bien, ¿sí? Tuvo a bien hacer. Lo primero que Él nos comunica es que Él es eterno y que Él en su voluntad tuvo a bien hacer, ¿sí? Llevar adelante la creación. Repito, ¿y que parte de dónde? Que parte de su eternidad. Es importante, pues, poder nosotros voltear a ver a Dios y ubicar nuestra pequeñez, ubicar su grandeza, su majestad inherente a esa eternidad. No lo podemos comparar con nosotros mismos, por esa razón Él demanda reverencia, obediencia en función de esa eternidad, en función de esa característica que solamente es inherente a Dios. Pues bien, siguiendo con este mismo texto, lo primero que Dios nos comunica, aparte de su eternidad, es que Él es creador. Y ese es el segundo punto. Dios es creador. Y dice la Biblia allí mismo, ¿sí? En ese versículo 1, ¿sí? En el principio, ¿qué hizo Dios? Creó Dios. Creó Dios. Después nos va a explicar los cielos y la tierra. Pero aquí me detengo un poquito. Dios es creador. Es decir, Él es la causa de todas las cosas. Su creación es el efecto. La creación es el efecto. Si se aplica precisamente el principio de causa y efecto, donde toda obra siempre es más pequeña que el que la crea, podemos ubicar la inmensidad de Dios. Basta con mirar hacia arriba, hacia las estrellas, en una noche oscura, para poder contemplar la majestuosidad del firmamento. Y la Biblia enseña que eso es creación de Dios, eso es lo que Dios creó. Él puso, dice la Escritura, cada uno de los astros en su lugar, puso nombre a esos planetas, a estos astros, a esas estrellas. Dios conoce por nombre. Él sabe exactamente hasta el número de ellas, mientras nosotros ignoramos, por mucho que estudiemos el universo, cuántas estrellas hay en el firmamento. Nosotros podemos ubicar hacia arriba cuando estudiamos realmente acerca de las estrellas, de los planetas, que hay estrellas mucho más grandes que nuestro propio Sol, que ya es muchas veces más grandes que la Tierra. Pues eso es lo que Dios creó. Ahora ve conjugando al Dios eterno con el Dios creador, para que vayas viendo la magnitud del Dios de la Biblia de quien nosotros estamos hablando. Es importante ubicar que ese poder creador de Dios es de ese tamaño porque está ligada con la característica anterior, es decir, con su eternidad, del mismo tamaño, podemos decir. El poder de Dios es equivalente con la eternidad de Dios. Y como decía hace rato, la creación solamente indica el principio del tiempo, el principio del espacio, el principio de la materia. Pero por aquel, ¿quién lo indicó? Aquel que está viviendo en dónde? En la eternidad, el Dios creador. Así que, ¿con cuánta razón dice la Biblia? Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Por qué nos vamos a deleitar en el Señor? Ah, porque Él es eterno, porque Él es creador, porque es lo más grande, lo majestuoso, porque este Dios creador y eterno en un momento determinado, dice la Escritura, incluso que comparte de su conocimiento con nosotros. Así lo enseña. ¿No dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo allá en Corintios? ¡Qué bendición! ¡Qué impresionante! Claro, otra vez vuelvo a mencionar, para poder entender la magnitud del asunto, debemos de volver a la Escritura y darnos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia
es aquello que te está comunicando el Dios eterno, creador del universo, creador de los cielos y de la tierra. Ese Dios creador es el mismo creador que allí mismo en Génesis va a decir la Biblia que a ti te dio vida, a mí me dio vida. Es el creador del hombre, el creador de la mujer, el creador de todas y cada una de las cosas que en el mundo existen. Todas las cosas en él descansan. Eres el que da cohesión a las cosas. Todo en él se sostiene y es Dios el que sostiene el universo. Es Dios el que sostiene el universo. Él es el que, él es el que da vida. Él es el que nos comparte de su bendición y algo impresionante. Él es el que da la otra vida. Él es el que da la vida abundante y Él es el que nos da también la vida eterna. Y se encargó de asegurar que tú y yo tengamos vida eterna enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Qué maravilla que ese Dios eterno y que ese Dios creador no estimara el ser Él, dice la Escritura, no estimara el ser Él, sino que se despojara a sí mismo y se humillara y viniera a habitar entre los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte, dice la Escritura, y muerte de cruz. Y también está en la Biblia. Voltea tus ojos a la Biblia y mira toda la obra de Dios. El Dios eterno, el Dios creador, asumiendo forma de hombre, naciendo en un pesebre, tomando tu lugar y mi lugar en la cruz, para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Ese es el Dios creador. Ese es el Dios eterno. Ese es el Dios en el que hemos confiado. El Dios que comparte con nosotros de su amor, de su bendición, de su misericordia. El Dios que nos ha entregado a nosotros la vida eterna. Ese Dios, y quiero pensar en esto, cuando estaba creando los cielos y la tierra, ese Dios creador estaba entregando un lugar precisamente habitable para el hombre, para su criatura, para la corona de su creación. Dios en su omnipotencia, Dios en su obra creadora, decidió, y eso también es impresionante, mientras solamente en la creación dijo, produzca el agua esto y produzca hacia aquí y produzca hacia allá, vino, tomó polvo de la tierra y con sus propias manos formó al hombre y se acercó a él y con su poder creador, dice la Escritura, sopló en el hombre aliento de vida. Qué situación tan impactante que hiciera una diferencia y teniendo la capacidad también de decir que el hombre sea de esta manera, no lo hizo así. Marcó una diferencia tremenda haciendo al hombre con sus propias manos y dándole de su propio aliento. Dime si no es un asunto para deleitarse. Dime si no es un asunto para experimentar gratitud, para sentirse empequeñecido, para reconocer su grandeza, incluso hasta para experimentar ese deseo de obligarse, de llorar, precisamente porque Él en su majestad tuvo a bien dar en ti y dar en mí ese aliento de vida aparte de Él mismo, con la intención de que pudiésemos agradarle en todo momento. Así que voltea pues a ver la escritura, mira la perla que está encerrada en estas, los tesoros, perdón, que están encerrados en estas expresiones, mira las perlas que nos ofrece este mar de conocimiento que es la escritura. Vamos a mirar allí mismo en este versículo 1 un tercer punto, ¿sí? Y ese tercer punto nos dice, ahí mismo en el verso 1, los cielos y la tierra. Yo quiero utilizar esa expresión para hablar de su omnipotencia. He hablado de que Dios es eterno, he hablado de que Dios es creador. Bueno, Dios es omnipotente, omnipotente. Él hizo los cielos y la tierra. Déjame decirte que
con todo y que Él hizo los cielos y la tierra, eso aún no nos habla, o bueno, ya nos habla del gran poder de Dios, pero ¿es acaso esto lo más grande que ha hecho Dios? Por su majestad, por su, por su tamaño inconmensurable, pudiéramos decir que sí, pero cuando yo veo la forma en la que Dios en su momento trató con la rebeldía mía, yo puedo incluso decir, ¿y de qué me sirve que saber que Dios creó los cielos y la tierra si Él no hubiese actuado en mi vida? Pues de nada. Por lo tanto, puedo creer que la obra más grande que Dios ha hecho no está ni en los cielos ni en la tierra, porque en nada me beneficia si no tengo el conocimiento de Dios. Creo que la obra más grande que Dios ha hecho es la que Dios ha hecho en ti y en mí, porque cuando tomamos conciencia del asunto, de la obra de Dios y nos sentimos empequeñecidos y nos sentimos miserables y nos sentimos perdidos y es entonces cuando nosotros buscamos que sea Dios el que nos oiga y es cuando clamamos a Él, es cuando le buscamos. Dice pues la Biblia que Él hizo los cielos y la tierra. Y yo utilizo esa expresión para resaltar su omnipotencia. ¿Qué significa la palabra omnipotente? Simplemente que todo lo puede, todo lo puede. Se conjugan en esta característica de Dios dos cosas, la fuerza y la habilidad. Fuerza para cumplir sus decretos y la habilidad para precisamente hacer cumplir su voluntad. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que hay muchos textos en la Biblia que nos hablan de cosas eh, eh, imposibles para el hombre y simplemente que Dios hace por su aliento, por su voluntad, por su palabra. No hemos leído en el Antiguo Testamento que Dios separa mares, que Dios provoca temblores. No hemos leído acerca de Jesucristo resucitando muertos, sanando enfermos, retirando males, limpiando endemoniados. ¿Por qué? Porque no hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Él. Él es omnipotente. Todo lo puede. Él es todopoderoso. Realmente es muy significativo poder ubicar juntando las tres virtudes de las que hemos hablado o los tres atributos de los que hemos hablado. Su eternidad, su poder creativo, su omnipotencia. Repito, es significativo que Él nos haya vuelto a mirar a nosotros. El Dios de los imposibles te miró a ti. El Dios de los imposibles me miró. El Dios de los imposibles resucitó a Jesucristo para darnos esperanza de salvación y vida eterna. Para que, a pesar de que podamos tener situaciones críticas, difíciles, tengamos la esperanza de la resurrección, porque así enseña la Escritura. ¿Crees lo que dice la Biblia? ¿Cambiará tu forma de mirar a Dios, de mirar la Biblia? ¿Crees lo que nos enseña la palabra? Es importante poder ubicar esto. Dios tiene, perdón, dos tipos de actividad, ¿sí? Igual que todo ser humano. Dios tiene una actividad interna, ¿sí? Y Dios tiene una actividad externa. En su actividad interna, a esto le vamos a llamar voluntad. En su actividad externa, a esto le vamos a llamar poder. Y ahí está la omnipotencia, ¿sí? Repito, en su actividad interna, le hablamos de la voluntad y en la actividad externa, a esto le llamamos poder. Y déjame decirte esto, el poder de Dios existe desde antes de la creación. Por eso pudo crear los cielos y la tierra. El poder de Dios también es inherente a su eternidad.
Él ya reinaba, recuérdalo, en otra esfera. Él ya era rey en otra esfera. Y algo impactante, algo que me sacude es esto. Cuando nosotros llegamos a Jesús, Dios nos comparte de su poder. ¿No es cierto que Jesús enseña que si tenemos fe como un grano de mostaza, le vamos a decir a este monte, quítate y échate de aquí, vete al mar? ¿No es cierto que el apóstol Pablo habla de la omnipotencia y dice, todo lo puedo? ¿En dónde? En Cristo que me fortalece. Por supuesto, estamos hablando de aquello que esté dentro de la voluntad de Dios, de aquello que también vaya de acorde al plan que Dios tiene para nosotros. Dios abre puertas, Dios levanta muertos, Dios cura enfermedades. Hay que ubicar realmente cuál es el propósito que Él tiene en tu vida, cuál es el propósito que Él tiene en mi vida, y si es muy importante apelar en un momento determinado a esa omnipotencia y por supuesto en el sometimiento nuestro a la voluntad de Dios. Debemos resaltar también que el poder de Dios es absoluto y ordenado. Es decir, Él puede hacer todo, todo, pero solo hace lo que su voluntad decide. Él es un Dios de orden, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero aquí, pues es necesario mencionarlo porque es parte de este punto cuando hablamos de la omnipotencia de Dios. El poder de Dios permite que nosotros experimentemos su bondad, su amor, su misericordia, sus bendiciones en general. Recuerda que tú y yo llegamos a Jesucristo por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No puede ser de otra manera. Recuerda que la Biblia nos enseña que para muchos ese conocimiento está velado. A muchos no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Sus ojos están cerrados, entenebrecidos. Y si hoy tú llegas al conocimiento de Jesucristo, es porque ese poder de Dios quitó la venda de tus ojos y por esa razón tú y yo debemos estar agradecidos. Ahora, de verdad me impacta el poder pensar que Dios utilizó su poder, como te decía yo hace rato, para revelarse a ti, para revelarse a mí. Eso me impacta, eso me sacude. Dios sigue usando su poder hoy para levantar enfermos, para sacar a drogadictos de las adicciones, para curar alcohólicos, para restaurar vidas. Dios sigue usando su poder para transformar personas, para dar un destino diferente, para marcar un propósito de vida, un propósito distinto. Dios sigue utilizando su poder para que en medio de la adversidad podamos levantarnos, aunque en algún momento nos dirá, bástate mi gracia, pero ¿sabes por qué? Fíjate bien, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Mi qué? Mi poder. El Dios omnipotente te comparte de su poder en los momentos de debilidad. Aférrate a eso, aférrate a eso. Lo repito, el Dios omnipotente nos comparte de su poder en nuestros momentos de debilidad, por supuesto, siempre y cuando le estemos buscando a Él, estemos clamando a Él, estemos exaltándole a Él, querramos hacer su voluntad y por muy dura que sea la adversidad, vamos a poder nosotros decir, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque será evidente en nuestra vida, ¿qué cosa? El gran poder de Dios. Mira la historia y mira la Biblia. La Biblia enseña que Él pone y quita reyes, pero, y esta palabra la quiero resaltar, pero, fíjate bien, Él pone y quita reyes, pero a ti y a mí nos da el poder, la capacidad y la orden, porque tenemos ese poder, ¿de qué? De orar por ellos, de orar por ellos. ¿Puedes ubicar un país en problemas? Es más, ¿ubicas actualmente cómo está la situación del coronavirus? Aparte de ponerte un cubrebocas, ¿qué más estás haciendo?
Tú puedes juntamente conmigo cambiar el destino de la humanidad. ¿Cómo? Por el poder que Dios nos da al interceder por el mundo, por nuestro país, por las personas enfermas. Alguno de ellos se levantará porque Dios tiene misericordia debido a nuestras oraciones, pero tenemos que echar mano de ese poderoso recurso que Dios nos comparte y que precisamente es la oración. Y para poder entender lo que es la oración, tenemos que venir a la palabra poderosa, alimentarnos de ella, y tenemos que venir con el Espíritu omnipotente que nos sostiene, que nos sustenta, y tenemos que recordar que estamos confiando en un Dios todopoderoso que en su voluntad puede hacer que las cosas cambien si nosotros intercedemos por quien está en necesidad. Si acudimos al Salmo 62:11, en su última parte, el salmista dice, de Dios es el poder. En Hechos 17, 24 y 25, es impresionante el texto. El Dios que hizo el mundo, o sea, está guiándonos a Génesis 1. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjate bien qué impresionante en Hechos. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Por esa razón, ese es mi Dios. Y quiero pedirte que lo voltees a ver. Mi Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Voltea a verlo. Mi Dios es eterno. Voltea a verlo. Mi Dios es el que da vida. Y es importante que tú también puedas ubicar a ese Dios del mismo tamaño, en la misma magnitud. Bien, vamos a continuar. Digo, hay mucho que se puede decir de cada uno de esos 3 puntos. Se puede disertar bastante, pero hoy no es la intención hablar de cada uno de ellos más allá, solamente es un aspecto general de todo esto. Y vamos a ver el cuarto punto de ese Dios de la Biblia que yo encuentro aquí en Génesis, en el texto que hemos leído. Y el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entre paréntesis, y te pudo poner allí, él puso orden. ¿Por qué el escritor resalta que la tierra estaba desordenada y vacía? No vamos a entrar a ese texto, pues, pero precisamente lo que Dios comenzó a hacer, y tú lo sabes, es que Dios comenzó a poner orden. En todas las cosas Dios comenzó a poner orden, ¿sí? Su espíritu, dice la Biblia, se movía sobre la faz de las aguas, sobre la turbulencia, pero él comenzó a poner orden. Y exactamente esto es aquello que Dios está buscando en tu vida y en la mía, que tengamos orden. La Biblia enseña, el que hurtaba, no hurte más. ¿Qué significa? Pon orden. Literalmente eso es lo que dice. Pon orden. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser lleno del Espíritu. ¿Qué significa? Pon orden. ¿Sí? Cualquiera pues que hace estos mandamientos, ¿qué significa? Pon orden. Eso es lo que la Biblia me está diciendo. Para Dios es importante, así como su creación esté ordenada, que tú y yo tengamos una vida ordenada, sin desatinos, una vida con un propósito claro, con un propósito definido. Ese, eh, ese aspecto mostrado en este momento allí, la tierra desordenada y vacía, puede incluso estar representando la vida de alguna persona. Yo atiendo a mucha gente y muchas veces cuando la gente llega conmigo dice, es que me siento vacío. Y como consecuencia de esto, cuando comenzamos a hablar de cómo está la vida, siempre encontramos que la vida está desordenada. La prioridad son los vicios, la prioridad es el dinero, la prioridad son las mujeres, la prioridad es
un sinfín de situaciones. La mente está divagando de un lado para otro, no hay un rumbo fijo, no hay un sentido marcado, no hay algo hacia lo cual se pueda encaminar un propósito claro que diga, para esto nací, para esto vivo, por eso estoy en la tierra. Muchas veces le pregunto a la gente, y entonces, ¿tú para qué naciste? Y la respuesta es, buena pregunta, buena pregunta. Personas de 40, 50 años, 60 años respondiendo de esa manera, buena pregunta. Increíble. ¿Por qué razón? Porque no existe realmente un sentido correcto en la vida, no hay un orden. La Biblia dice pues que Dios puso orden. Tú puedes ir leyendo en, en todos los versos que van a venir a continuación, no podemos meternos hasta allá ahora, pero tú puedes ir leyendo cómo Dios fue acomodando todas y cada una de las cosas, dio sentido, dio colores, quitó aquí, puso allá, acomodó todo y todo tuvo un panorama distinto, diferente. Podemos evidenciar que a Dios no le gusta el orden. ¿Recuerdas el tiempo de Noé? ¿Por qué Dios envió un diluvio? Porque había mucho desorden, en el mundo se había corrompido. ¿Por qué Dios condenó a Sodoma y a Gomorra? Por tanto sodomita que existía, tanto homosexual. Sodoma y Gomorra se habían corrompido. Y puede que esto cause ámpula en alguien que llegue a escuchar. Esto no es fobia contra los homosexuales, simplemente que un homosexual está fuera del orden de Dios. Aunque no le guste, pero la Biblia me habla de hombre o mujer. Un homosexual está fuera del orden de Dios. No hay vuelta de hoja. Y Dios condenó a Sodoma y a Gomorra precisamente por eso, porque Él es un Dios de orden. Cuando Él ordena algo, Él espera que ese algo se haga y quien no obedeció su orden pagó las consecuencias. El mismo Jesús en la cruz del Calvario llegó el momento en que clamó, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué dijo Jesús en realidad? Señor, que no sea como yo quiero, sino que sea como tú has ordenado. Punto. El mismo Jesús obedeció al Padre. ¿Por qué? Porque para Dios el orden es el valor primordial, es uno de los valores importantes. Y es importante que tú y yo revisemos nuestra vida. ¿Está tu vida y la mía? ¿Están ordenadas? ¿Estamos viendo en orden? Cuando hablamos, hablamos en orden. Al pensar, pensamos en orden. Los hábitos realmente son hábitos que están en orden. Y empezar a hacer ajustes, porque eso es lo que Dios busca. Él es un Dios de orden. Él mismo dice la Biblia, puso en el cuerpo a unos de una forma, unos son manos, otros son cabeza. Y la pregunta es, ¿acaso son todos un solo miembro? Claro que no. Hay un orden en el cuerpo de Jesucristo. Hay un orden. Si hay una mano, alguien será pie, otro será ojo, otro será oreja, pero todos, dice el apóstol Pablo, y lo enseña así en la iglesia, funcionan correctamente para ir edificando en amor. Las coyunturas se unen de manera perfecta en el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque hay orden. Así que es muy importante aquí poder revisar, repito, nuestros hábitos, cómo hablamos, cómo preguntamos, cómo respondemos en orden. Los hijos no deben ser rebeldes a los padres porque ese no es el orden de Dios. Los esposos deben amar a las esposas, ese es el orden de Dios. Las esposas no deben ser rebeldes a los esposos, ese es el orden de Dios. No hay vuelta de hoja. Él es un Dios de orden. Entonces, es importante pues poder contemplar estas cosas. Vamos a mirar el último punto. El último punto, el verso 5. Perdón, el verso 3.5. Dice, Dios es creativo. Eso fue lo que yo saqué. Habría otros puntos más, pero hubiéramos tardado muchísimo más tiempo todavía. Pero Dios es creativo. Sea la luz. Sea la luz. Dios es creador, mencioné hace rato. Ahora hablo que Dios es creativo. Esto es importante.
¿Por qué razón? Estamos hablando de un Dios inteligente, ¿sí? Él es cierto, Él es eterno, Él es creador, Él es omnipotente, Él es un Dios de orden. Bueno, hay muchas cosas que nos faltaron. No hemos hablado de su santidad, por ejemplo, ¿sí? Pero es importante poder ubicar esto. Dios es creativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Dios inteligente. Eh, Aquí me dice, sea la luz, pero tú puedes voltear a ver la creación. La Biblia me enseña que el orden que Dios puso a los astros, al universo, así está hasta ahora. Los hombres de ciencia pueden venir y decir cuándo va a pasar un cometa por dentro de la órbita terrestre y que se va a ver en tal día y en tal espacio y en tal lugar y en tal ciudad y en tal país, pero no están poniendo nada nuevo, solamente están descubriendo el orden que Dios ya puso. Revisa, por favor, el funcionamiento de la creación. Revisa el funcionamiento de la creación. O sea, se evidencia el orden, pero también se evidencia lo creativo de Dios. Lo creativo de Dios. En el día tenemos luz, en la noche está oscuro para descansar. Y la gente de ciencia menciona que tú para descansar realmente ocupas que no haya luz. Y así lo diseñó Dios. Dios hizo la noche para descansar, para que tú repongas fuerzas. Mira, por favor, a los animales. Mira el pavo real. Qué hermosa criatura. Por algo tiene ese bello nombre, pavo real, el pavo del rey, el ave del rey, por su majestuosidad. Y eso solamente es porque Dios al crearlo lo hizo de esa manera para deleite de tus ojos. Tú puedes volver a ver las estrellas, los cometas. Hacia allá de repente puede verse todo muy oscuro, puede verse todo muy vacío. Pero cuántas veces la gente se ha deleitado al contemplar las estrellas, la luna, con pensamientos románticos, poetas inspirados. Lo que no se dan cuenta es que les está inspirando el orden de Dios, la creación de Dios, lo creativo de Dios. Eso es lo que les está inspirando. La majestuosidad de Dios evidente en su creación, en ese poder creativo y claro que puso cada cosa en su lugar. Las estrellas no chocan entre sí, porque Dios en su orden y en su creatividad acomodó las cosas de tal forma que sean un deleite para nuestros ojos, que sean algo grandioso, majestuoso. Una vez más, al salmista, cuando veo los cielos sobre tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Cuando habla de la obra de tus dedos, ¿de qué me está hablando? Del acto fino de Dios, la creatividad de Dios. ¿Qué tal Efesios? Cuando me dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y ya sabemos nosotros que la palabra hechura en el griego bíblico, significa poema. Somos poema de Dios. Eso dice la Biblia. Es decir, que Dios espera que tú y yo también seamos creativos y que ahora evidenciemos una vida nueva también en una forma diferente de hablar, de conducirnos con creatividad, transmitiendo poesía, transmitiendo el canto de Dios a través de nuestras acciones. Esto es lo que dice la Biblia, transmitiendo alabanzas de Dios a través de nuestros pasos. ¿Por qué razón? Porque Dios es creativo. Sea la luz. Y entonces aparece el sol. Y tú miras la luna y la luna resplandece con el reflejo del sol. ¿Y cuántas cosas hay en la tierra que se ven por esa creatividad? ¿Sabes lo que es la aurora boreal? ¿Has visto el destello del fósforo en el agua del mar cuando hay luna? Impresionantes. ¿Has visto cómo salta un delfín que deleita tus ojos?
¿Has visto un hipocampo, un caballito del mar enredado en una red, chiquito, pequeñito, y tú lo ves, te maravilla mirarlo? Es más, aún la misma serpiente, que puede causarnos repulsión, pero observa sus colores, observa su textura, y vas a mirar la creatividad de Dios. Impresionante, impresionante. En esa creatividad, Dios hizo algo más. Y lo mencioné hace rato. Tomó polvo de la tierra y con sus dedos mordió al hombre. Y Dios dijo, ¿cómo voy a hacer al hombre? Pudo haberlo hecho parecido al chimpancé, pudo haberlo hecho parecido a un pez o a un renacuajo, pero Dios dijo, no, es la corona de mi creación, por lo tanto, a mi imagen y semejanza. Y así es como Dios nos hizo, a su imagen y semejanza. En esa creatividad, Dios había trazado un plan para nuestra salvación, porque Él sabía, y aquí no hablé de la omnipotencia, pero ya hablaremos de la omnipotencia de Dios, de su omnisciencia, perdón, de su omnisciencia no hablé, ya hablaremos de eso, porque Él sabía que Satanás vendría a tratar de echar por tierra su obra, su creación, y Él trazó un plan donde la cabeza de Satanás fuera completamente aplastada y la salvación quedará asegurada para ti, para mí, cuando venimos a Jesús y le aceptamos como nuestro Salvador. Eso también es parte de la obra creativa de Dios. Así que te invito a que tú voltees a ver al Dios de la Biblia, a que tú voltees y te deleites en ese Dios que se quiere revelar a ti, en ese Dios que quiere guiarte, que quiere que tú le sigas. Vamos a concluir y creo que no existe una mejor manera para concluir, sino recordarte 5 aspectos que hoy hemos visto del Dios de la Biblia. El primero es que Dios es eterno. Recuérdalo, Dios es eterno. El segundo, Dios es creador. El tercero, Él es omnipotente. Cuarto, Dios es un Dios de orden. Y quinto, Él es un Dios creativo. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Ámalo, búscalo, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Sabes qué? Hay una promesa en esto. La Biblia dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que Dios te llene de bendiciones.